Le doy las buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros y bienvenidos al ciclo de conferencias en busca de la excelencia, parte 3, trimado con vientos francos. Les pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados y las cámaras para poder disfrutar mejor de la charla. Como saben, hoy en día la conexión a internet es bastante complicada. Y en esta edición tendremos con nosotros a Guillermo Vaqueriza, que es un experimentado regatista en One Design, campeón argentino de ORC, J24, Olimpia de Plata, táctico, timonel y trimmer de diversos proyectos, como Soto 40, barcos de ORC también. Durante los últimos 10 años actualmente es el head coach de la Zurra, el TP52, y es el manager de Harken Argentina. Él estará junto con Gonzalo Ramos Bertis, que es el jefe de diseño de Norsales, Sudamérica, destacado trimmer también en Sudamérica, actual analista de velas y mástil de TP52 Azurra. Y como nuevo invitado hoy tendremos a Juan Pablo Marchesoni, que es un experimentado regatista en veleros de regata con más de 20 regatas oceánicas en Argentina, Uruguay, Perú, Chile y Ecuador, varios argentinos ganados en la categoría ORC también en Argentina, y muchos nacionales ganados en proyectos de ORC en Ecuador y Perú. Trimmer de diversos proyectos. Así que bueno, con esta presentación, buenas noches y bienvenido Guille, Gonza y Juanpa. Bueno, Juan, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Como ya explicó Juan, hoy hablaremos del trimado de las velas en franco. El objetivo de esta charla es salir del trimado estándar, que es que el gratil del spinnaker vaya un poco desventado, para tratar de entender que la buena comunicación entre el timonel, trimmers y tripulación subirá la performance de nuestro equipo. Les cuento que vamos a dividir la charla en 3 módulos. La primera parte la estaré dando yo a continuación. Una segunda parte que la dará Juan Pablo, que se concentrará en el trimado del spinnaker y la vela mayor, en las diferentes condiciones, intensidades y ángulos de viento. Y una última parte que la dará Gonzalo, que nos hablará del trimado del asimétrico y de la mayor, también en esos diferentes ángulos e intensidades de viento. Vamos a explicar los conceptos de viento real y aparente, que nos ayudará a entender qué efectos produce al trimar un spinnaker o asimétrico. El viento aparente es el que sentimos en el barco. Esto está sacado de un caso real, lo saqué del certificado ORC del María María, un Volker 40, y con 10 podemos ver cómo el viento real, con la velocidad, es un viento real de aproximadamente 10 nudos, y cómo el viento aparente es mucho más cerrado que el viento real. Cuando después cargo una racha a 14 nudos, que es el segundo caso, ahí vemos que la velocidad del barco al principio queda casi igual, acelera muy poco, y por lo tanto el aparente se va hacia atrás, se abre el ángulo. Es por eso que cuando trimamos, cuando viene una racha, lo que acostumbramos a hacer, y está muy bien, es filamos mucha escota de spinnaker. Y después, ya con 14 nudos, derivamos, abrimos el tangón, y ya vamos a nuestra velocidad, hasta a nuestra nueva velocidad target. En este otro gráfico es la situación contraria. Como terminamos antes con 14 nudos, ahora el barco el viento real vuelve a bajar a 10. Entonces el barco mantiene la velocidad, el viento aparente se cierra y baja, y es el típico comentario que hacemos a bordo: me estoy tragando el viento. Y después, como bajó mucho la intensidad del viento aparente, orzamos para tratar de volver a generar viento aparente y que la velocidad no baje mucho. Este es también el certificado ORC del María María, y lo usé para mostrarles cómo en ceñida el viento real varía entre 4 y 5 grados en lo que va de 6 a 20 nudos. Y en popa, el ángulo real varía 35 grados de 6
a 20 nudos. Y el viento, este es el viento real, el viento aparente todavía es mayor, puede llegar a cambiar de 6 a 20 nudos aproximadamente 90 grados. Esta gran amplitud del ángulo del viento de 6 a 20, sumado a las diferentes situaciones pedidas por el táctico, nos hace ver que el trimado en popa es muy dinámico. Hoy les vamos a tratar de mostrar los diferentes escenarios y la comunicación entre el timonel, trimmer y tripulación, que es muy importante. Ahora nos vamos a focalizar un poquito en el trimado del Spinnaker. En esta imagen estamos trimando el asimétrico en un ángulo cerrado, con el tangón prácticamente en el stay de proa. El trimado es óptimo. En este momento vemos que flamea un poquito el gratil de barlovento. Si hacemos cortes horizontales, vemos que el flujo se adhiere perfectamente a la cara de sotavento del Spinnaker. Es la nube verde esa que estamos viendo, especialmente la parte alta, generando la fuerza del viento contra la vela, un empuje hacia adelante. En este otro gráfico, con la misma situación, el tangón en el mismo lugar, pero que el Spinnaker está sobrecasado. Ya el gratil de barlovento no está flameando. Si hacemos de nuevo cortes horizontales, observamos que el flujo no se adhiere a toda la cara de sotavento del Spinnaker, es el flujo verde. Solo lo hace en la parte cercana al gratil. En la parte más de atrás, el flujo se desprende, pueden ver en la nube azul, por lo tanto, no toda la fuerza del viento se está transformando en empuje para hacia adelante, sino que se puede transformar en escora innecesaria. Ahora les vamos a hablar de los diferentes tipos de simétricos. Los números impares son para orzar, los números pares son para BMG, para ir bien derivados con el tangón bien abierto. Podemos ver la diferencia en el gráfico, que los números pares tienen más hombros, y seguramente los números impares tienen menos hombros y son más planos. El 1,5 es un intermedio entre el S1 y el S2, porque en esos dos Spinnakers, en uno se navega con el tangón prácticamente pegado al stay y orzado y poco viento, y en el S2 se navega con todo el tangón abierto. Entonces esta vela, el S1,5, encaja justo en ese rango. Lo mismo nos pasa con los asimétricos, la misma explicación, S2 y S4, números pares para andar BMG, o sea, bien en popa, números impares para ir un poco más orzados, el 1,5 porque entra en esa franja que hablábamos antes, y antes me olvidé hablar del S5 y el A5, que son Spinnakers o asimétricos más chicos, planos, para mucho viento y también para orzar. Todas las telas de estas velas son en nylon y obviamente van aumentando su onzaje a medida que se usan para más viento, ¿no? Este gráfico nos muestra cómo tenemos que elegir el Spinnaker o el asimétrico adecuado. Si por ejemplo nos paramos en 20 nudos con 135 grados en el gráfico de la izquierda, irá un S3. Y en la misma condición en el gráfico de la derecha, puede ser que vaya un S4. Un A4, perdón. Esta otra tabla es cuando nosotros tenemos un inventario muy grande de velas en el barco. Es importante hacer en nuestro barco, ver en qué ángulo y en qué intensidad de viento va las velas que tenemos, el inventario que tenemos a bordo. Un caso típico es en esos monios que corremos frente a Dársena, que estamos en una pierna y después salimos en la otra, que ya hoy en día con muchos instrumentales ya nos dicen qué ángulo real va a ser la otra pierna. Bueno, ahí venimos a la tabla y vemos qué vela tenemos que elegir. Bueno, ya he explicado todas estas cosas, los dejo con Juanpa, que va a hablar del trimado de Spinnaker. Bueno, gracias Guille, buenas noches.
A continuación yo lo que voy a hacer es hablar acerca de los distintos trimados del spinnaker, obviamente en las distintas intensidades de viento. Para empezar vamos a simular, vamos a hacer de cuenta que estamos corriendo una regata en una condición de 7 nudos, y básicamente llegando al ala lo que tenemos que intentar hacer es anticipar los cambios de viento, anticipar la intensidad de viento, y el spinnaker, ejemplo, que vamos a usar. En este caso vamos a elegir usar un spinnaker para poco viento, un spinnaker triangular y plano, como vos dijiste. Ya en el ala vamos a setear de alguna manera la maniobra que creemos que vamos a usar. En este caso va a ser con el tangón cerrado contra el style, una altura más bien baja, y una escota precasada, ya que creemos que saldremos más bien orzados y no tan derivados. Una vez que llegamos a la boya, derivamos, inflamos el spinnaker. Lo primero que hacemos es filar la escota buscando el desvente en el gratil del spinnaker, y empezamos la comunicación con el timonel, ¿no es cierto? En este caso, por suerte, sentimos un poco más de presión de lo que creíamos que íbamos a tener, con lo cual aprovechamos y derivamos un poco más. Seguido a esto, hacemos un nuevo ajuste, un ajuste final del spinnaker. Lo que vamos a buscar es que el gratil de alguna manera desvente parejo en su totalidad, en la totalidad del gratil. Para esto lo que vamos a hacer es empezando con el tangón bien bajo y testeando. Claramente vemos que el gratil del spinnaker va a colapsar primero en la parte alta, con lo cual estará demasiado bajo. Esto también nos obligará a ir con la escota demasiado cruzada y no nos dejará tener un buen flujo adherido en la parte delantera del gratil. Con lo cual empezaremos a subirlo. Un tangón ya, por el contrario, demasiado alto, nos generará que la profundidad del spinnaker esté demasiado atrás, y esto hará que el spinnaker no vuele bien hacia adelante y tenga una menor proyección, con lo cual tampoco será lo que busquemos. Básicamente lo que tenemos que buscar es que el gratil desvente lo más parejo posible. Seguimos navegando, empezamos a encontrar algunas rachas y empezamos a hacer un trabajo fino con el timonel. Lo que vamos a buscar es en cada racha maximizar esta potencia extra que tenemos para intentar derivar y maximizar nuestro VMG. El trabajo sería el siguiente, ¿no es cierto? Una vez que nos pegue la racha, lo que vamos a hacer es filar la escota, buscar velocidad. Una vez que tengamos velocidad, recién ahí hablaremos con el timonel para que él mismo intente derivar, y ahí abriremos la brasa, intentando, como dije antes, maximizar el VMG. Una vez logrado esto y que se termine la racha, volveremos otra vez a orzar, llevando también la brasa hacia el estadio de proa y volviendo a ajustar la escota para buscar generar otra vez la presión en la misma. El objetivo en la mayor, en esta intensidad de viento, es que esté lo más afilada posible, pero el indicativo del límite hasta cuándo afilarla es el gratil, ¿no es cierto? Una vela demasiado afilada se va a estar pinchando en el gratil, obviamente por el desvente que le va a tirar el spinnaker, con lo cual podemos decir que el límite para afilar la mayor en este caso es que el gratil no pinche, no comience a pinchar. Vamos a seguir navegando, el viento por suerte empieza a aumentar, esto nos permite afilar un poco más la escota, claramente el spinnaker va a empezar a volar hacia arriba, vamos a tener que buscar un nuevo ajuste de altura de tangón para intentar que desvente de manera pareja el spinnaker. Y ahora con lo cual, por el lado de la mayor tenemos que intentar proyectar la mayor cantidad de vela posible, tanto en la mayor como en el spinnaker. En la mayor filaremos la escota, abriremos bien la botavara, filaremos bien el áujol y prestaremos atención al van, de manera de que intentemos que el batten superior esté paralelo a la botavara. En el caso del spinnaker, empezaremos a intentar abrir la brasa, también para proyectar la mayor cantidad de área posible al viento y así maximizar la potencia general. Ahora ya con unos 15 nudos, en una popa redonda casi, lo que vamos a buscar es que los puños estén prácticamente a la misma altura. Esto seguramente nos dará un desvente parejo. El tangón lo más abierto que podamos, tratando de buscar la mayor cantidad de área expuesta al viento. Y básicamente con la mayor también haremos lo mismo, tratando siempre en ambas velas de generar la mayor cantidad expuesta al viento, la mayor cantidad de potencia. Algo muy importante cuando buscamos conseguir la mayor potencia del spinnaker, la mayor cantidad de área posible, es tener en cuenta de no sobrecasar la brasa, no abrir demasiado el tangón.
Un indicativo muy clásico, muy fácil de ver, es el de la verticalidad del spinnaker, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros buscamos siempre un spinnaker lo más vertical posible. Acá en la foto de la izquierda podemos ver, por ejemplo, un barco que intentó abrir el spinnaker lo más posible, claramente lo abrió de más, y un indicativo de esto es el spinnaker que vuela torcido. Abrir de más la brasa hace que nos obligue a ir sobrecasados de escota, con lo cual el spinnaker termina por inclinarse un poco. Otro indicativo también que podemos usar es no afilar la escota más allá del stay de proa, ya que esto generará una fuerza excesiva, digamos, hacia barlovento y no hacia proa. ¿Okay? Nosotros queremos que el spinnaker empuje hacia adelante y no hacia barlovento. Obviamente, bueno, ahora en estos casos, como estábamos en una regata, el viento aumentó, ya en la foto de la derecha empezamos a notar que hay ciertas olas y empezamos a jugar con el timonel para intentar barrenarlas, intentar maximizar el trimado a medida que vamos barrenando las olas. Claramente, cuando el timonel barrene una ola, como Guille lo explicó antes, el viento aparente se irá a la proa, con lo cual nosotros nos veremos obligados a estar atentos a cazar el spinnaker. Para esto se lo pediremos al que esté en la manija, o si es un barco más chico, por ahí podemos hacerlo nosotros. Pero siempre tenemos que estar atentos a que cuando termine el barco de barrenar la ola, el viento aparente volverá a la proa, con lo cual tenemos que volver a hacer el ajuste y volver a afilar la escota para generar potencia otra vez nuevamente y así poder intentar barrenar otra ola. Guille, ¿qué nos podés aportar vos desde el punto de vista de timonel? Bueno, gracias Juanpa. Bueno, acá podemos ver lo que explicó Juanpa, ¿no? Un barco con muy poco viento a la izquierda, con toda la tripulación a sotavento, y otro barco con vientos medios, ya con la tripulación ubicada en otro lugar. Entonces, acá vemos cómo la tripulación se tiene que adaptar con poco rango de viento a dos situaciones muy, muy diferentes. ¿Cómo hacemos con calma? Vamos a hablar a la izquierda. ¿Cómo hacemos con calma para tratar de aprovechar esa poca intensidad de viento? Bueno, seguramente con calma vamos a tratar de ir lo más a proa posible para reducir la superficie mojada y a sotavento para generar tendencia a orzar y tener presión en el timón. Tiene que haber un fluido diálogo entre el trimmer y el timonel. Podemos decir que la presión de la escota del spinnaker y la velocidad del barco son los que gobiernan la llevada en esta condición. El trimmer de spinnaker seguramente irá con pocas vueltas en el molinete o sacará el cricket de la escota para sentir la mejor presión en la escota de spinnaker en la mano. Obviamente, orzar genera más presión y velocidad, pero hacemos camino de más. Entonces el secreto es mantener la velocidad lo más constante posible con una presión de escota aceptable. Es decir, orzar en las calmas y bajar en las rachas. Si esto lo podemos anticipar, o sea, si podemos anticipar cuándo está por venir el viento y cuándo está por calmar el viento con alguien que nos pueda cantar, esto nos permitirá hacer ajustes más finos en la escota y menos zigzag con el barco. Ahora ya con vientos medios, la situación cambia radicalmente. El tangol va mucho más abierto, la presión de la escota es más constante, unas vueltas más en el molinete, cricket en el motor, la tripulación se ubica más atrás para aprovechar la eslora total del barco y regular la escora con su peso. ¿Cómo hacemos en este caso para pasar las transiciones de calmas y aprovechar las rachas? Bueno, yo creo que en este caso timonear el barco con la tripulación y no con el timón es muy importante. Por ejemplo, si nosotros ponemos un barco sin velas, a motor, damos motor y cuando llega a 5 nudos, un barco que puede ir entre 20 y 45 pies. Ponemos el motor, vamos a 5 nudos, 6 nudos, cortamos el motor en punto muerto, nadie en el timón. Si toda la tripulación se va a estribor, el barco se va a querer ir a babor. Y si toda la tripulación se va a babor, el barco se va a querer ir a estribor. Quiere decir que estamos timoneando con la escora del barco. Eso es muy bueno porque no estamos timoneando con el timón y forzando el timón. Cada vez que el timón hace fuerza y lo corremos de tecnología, frenamos el barco. También yo he visto mucho que entrenadores de Optimist hacen
timonear a los chicos de Optimis sin agarrar el timón. Entonces lo contraescoran, derivan, lo escoran, orzan. Entonces, en las transiciones para pasar las calmas, escoraremos el barco para orzar, crear presión y mantener la velocidad. Y para aprovechar las rachas, el peso de la tripulación irá hacia barlovento para derivar y ganar sotavento con el aumento moderado de la velocidad. Lo mismo podemos hacer para acomodar el barco en las olas, escorar el barco para orzar, crear presión y velocidad para iniciar la barrenada, adrizar y derivar en la aceleración de la barrenada para ganar sotavento. Si nosotros logramos hacer este juego coordinado de tripulación, trimmer y timonel, seguramente nuestra performance mejorará. Seguimos vos, Juanpa. Bueno, gracias, Guille. Ok, nosotros seguimos en regata, el viento sigue aumentando en nuestra popa, y ahora tal vez el exceso de potencia, el exceso de protagonismo en el spinnaker empieza a ser un problema, por lo cual debemos setear nuevamente el trimado general. Vamos a comenzar cerrando la braza. El spinnaker buscaremos que esté un poco más cerca de crujía, como podemos ver, el centro del spinnaker más cerca de crujía. La escota la escota afilada, pero con un poco de control, digamos, prestando mucha atención a lo que dije antes, ¿no? De no tener una fuerza hacia barlovento que nos obligue a llevar un barco rolando constantemente. Básicamente estamos empezando a controlar el spinnaker. Acá lo que intentamos es buscar un equilibrio de fuerzas entre la fuerza de la mayor y la fuerza del spinnaker. Claramente, si nosotros mantuviéramos, como veníamos seteados antes, un spinnaker muy abierto, muy proyectado al viento, esto haría que el barco vaya más rápido, ya que tenemos mucha más vela expuesta al viento, pero de alguna manera tener los centros bélicos tan separados hace que el barco tenga digamos, puede llegar a convertirse en un descontrol, ¿no? Tiene una preferencia de empezar a ser un barco rolador, con lo cual es muy importante empezar a intentar acercar esos centros bélicos de manera de controlar mejor el rolido del barco. En el caso de la mayor, lo que buscaremos es que el van esté casado, que la esté armada. Siempre tenemos que prestar atención a que el batten, en este caso, el batten superior, no esté más abierto que la botavara. Eso es básicamente un tip muy importante para mantener el control del barco a medida que empieza a aumentar el viento. El viento aumenta aún más y ahora el timonel nos avisa que el barco está un poco desbalanceado y el barco tiende a derivar. Claramente vemos que el spinnaker tiene demasiado protagonismo, con lo cual lo primero que debemos hacer es chequear que tengamos bien trimada la mayor. Lo primero que hacemos es mirar la mayor, el bang está bien casado, el batten está donde queríamos, ok, estamos todo bien, con lo cual lo que debemos concentrar ahora, debemos concentrarnos en el trimado del spinnaker. Lo que vamos a hacer es no despotenciarlo, sino más bien administrar esa potencia. Vamos a afilar un poco más la braza, vamos a bajar un poco el tangón, de manera de tenerlo controlado, y vamos a cazar la manito de sotavento. Al cazar la manito de sotavento, lo que estamos haciendo es cerrar el twist del spinnaker, con lo cual evitamos una posible fuga de viento por sotavento, lo cual eso hace que el barco tienda a irse hacia barlovento. Guille, vos como timonel, ¿qué opinás? Bueno, yo lo que creo en estas situaciones de navegar con viento es que lo tenemos que separar en dos partes. Navegar con mucho viento en popa puede ser muy lindo o puede ser una situación un poco complicada. Entonces, en la situación, yo me concentraría en una situación en que realmente tengo pleno dominio del barco. Esto quiere decir que tengo una buena tripulación, que tengo un barco bien preparado para esa condición, que tengo un buen timonel. Y entonces, en ese contexto, lo que voy a hacer, voy a navegar al máximo que pueda. Tangón abierto, seguramente no tanto, pero bajando bien las olas, a veces el tangón cerca del agua, por barlovento, para bajar bien las olas. El van bastante casado para poder tener control, después busco para barlovento, para volver a agarrar la ola, y así mover el barco, como podemos ver en la foto de la derecha, que está el barco totalmente controlado.
un ejemplo, yo por ejemplo cuando navegaba en J24 navegué con muchas situaciones y nunca me sentí que el barco estuvo descontrolado, porque teníamos mucha experiencia y una muy buena tripulación. También viene a mi memoria el Matador, el Rojo, el Soto, el primero, con una excelente tripulación y un barco muy bien preparado, y navegaban con mucho viento igual que con 15 nudos. Ahora vamos al otro escenario, que el otro escenario es que ya uno no tiene tanto el control del barco, ya sea porque la tripulación no es tan buena, porque la vela no es la adecuada, porque el timonel no es tan experimentado, o porque la tripulación es un poco nueva. Ahí ya la situación es difícil, es diferente más que difícil. Entonces ahí tenemos que tomar algunas prioridades. Primero, siempre derivar con la manito bien cazada, tal vez el tangón no muy abierto, la manito del estándar, si la podemos ubicar un poquito más adelante, mejor, para tener bien controlado el spinnaker. Y ante una situación de me tumbo por barlovento o por sotavento, siempre voy a preferirme irme a la orza, porque cuando nos vamos para barlovento podemos clavar el tangón y puede haber alguna rotura. Seguramente voy a ir con la tripulación lo más a popa posible, para tratar de no irme por ojo. Cuando se va por ojo el barco, el aparente sube muchísimo porque se frena, sube la popa y el timón queda en el aire y no tengo control. Entonces la tripulación bien a popa. Como ya dije, la manito y el tangón bien controlados, más bien bajas que altas, con la manito bien baja y que el tangón esté a la misma altura, o tal vez un poquito más bajo, y después trato de dar el balance del barco con la braza y la escota. Si el barco se contraescora mucho y tira a derivar, cierro un poco la braza y cazo un poco más la escota, que eso me hará navegar, me tenderá a navegar un poquito más orzado, entonces no se me va a ir tanto por barlovento. Ahora, si se contraescora mucho, si se escora mucho, ahí hago lo contrario, abro un poco la braza, filo un poquito de escota para que el empuje del spinnaker me escore más el barco hacia barlovento y ahí poder llevarlo más nivelado. Y después hay otra cosa, que es timonear el barco abajo del spinnaker. Cuando el barco se va a la orza, ahí tendré que tratar de derivar, y cuando el barco se va a derivar, ahí tendré que tratar de orzar. Esto hacerlo bien secuencialmente, porque si lo hago al revés, la tumbada puede ser muy grande. También hay algo que es trimar al revés. Cuando el barco se va a la orza, uno tendería a cazar la escota, porque estoy orzando más, pero no, al revés. Ahí tengo que filar para tratar que el spinnaker se vaya más a barlovento y me haga más tendencia a enderezar el barco. Y cuando el barco se contraescora, ahí yo diría, bueno, se contraescora, empiezo a derivar, filo escota. No, al revés, ahí cazo escota para que el centro del spinnaker se vaya más a sotavento y me enderece el barco, de la contraescora se ponga derecho. Una pequeña anécdota que tengo de Chile, que suele ahí soplar bastante algunos días, esto es sur-sudoeste con mucha ola. Bueno, largamos la regata con Genoa 3 y Genoa 3 toda la mayor, llegamos al primer barlovento con unos 18 o 20 nudos, una situación buena, derivamos, llevamos el barco a la máxima capacidad, tangón bien abierto, popel, van no muy filado, no muy casado, quiero decir, en una situación normal, como dijo Juanpa, paralelo a la mayor. Hicimos la popa, segunda seguida, estábamos definiendo el campeonato con otro barco gemelo, y le íbamos ganando bastante tranquilo. Segunda popa, derivamos la segundo barlovento y ya en vez de 20-18 había 23-25. La situación era totalmente diferente. No teníamos otro spinnaker más chico que el que habíamos usado en la popa anterior. Y estábamos definiendo un puesto con un barco que venía atrás. Entonces, ¿qué hicimos? La manito lo más a proa y cazada posible, y el tangón no tan abierto, un poquito más escondido, para tratar de tener el barco lo más controlado posible, y el van bien cazado. Derivamos la popa, y la verdad que el barco iba estable, no iba a su máxima velocidad, pero iba estable, sin posibilidades de tumbarlos, lo teníamos controlado. Nuestro contrincante derivó, iba igual que la otra popa, y obviamente nos venía alcanzando, pero bueno,
yo veía que íbamos más lentos, pero era difícil que nos pase, pero realmente venía fuerte, un poco descontrolado, pero fuerte. Bueno, después cuando estaba 5 eslora, se tumbó, clavó el tangón, y bueno, perdió el segundo puesto también, y nada. Y eso, digamos, creo que no leyó bien la situación de viento que había en ese momento. Bueno, te dejo, Juanpa, con el trimado de Rich. Dale, bueno, entonces para retomar un poco lo último que habíamos dicho, estábamos en popa, ahora ya con vientos bien fuertes y con el barco bien controlado, ¿no? Bien estable. Continúa la regata y resulta que ahora, en este caso, somos el barco de más atrás. Lo que vamos a querer hacer es atacar la flota e intentar pasar algún barco. Obviamente para esto tendremos que ir más orzados, al cual el timonel nos pide que por favor el barco no le tire demasiado la orza. Ahora básicamente lo que tenemos que hacer es ajustar a un nuevo seteo, vamos a cambiar completamente el modo en el que veníamos. Vamos a empezar a intentar abrir un poco la brasa, de manera de llevar el spinnaker un poco más hacia barlovento. Vamos a intentar filar un poco más la escota para proyectar más también el spinnaker hacia adelante. Vamos a afilar la manito de sotavento. Con todo esto lo que vamos a estar buscando es que el spinnaker esté twisteado y la fuerza del barco sea más hacia adelante y no hacia sotavento. En el caso de la mayor, lo que vamos a hacer es cazar un poco más la escota y si tenemos un buen bang podemos intentar filarlo un poco, pero digamos que no se desarme la mayor, no tenemos que perder potencia en la mayor. Es muy importante siempre tener un resto en la escota, ¿no? Para afilar. Es importante estar atentos a alguna racha fuerte, a poder filar unos 20-30 centímetros de escota para poder volver a controlar el barco, y una vez que el barco se vuelva a controlar, podemos volver a cazar y orzar nuevamente. Con el barco ya en control, alcanzando a los otros barcos, vamos viendo que llegamos a nuestra próxima marca, y luego de la próxima marca tenemos un reach cerrado, con lo cual ahora vamos a intentar anticiparnos, intentar hacer un peeling. Como vamos a encarar un reach bien cerrado, lo que intentamos hacer es poner un spinnaker un poco más pesado de tela, un poco más resistente, y en lo posible más chico y más plano. Bueno, llegamos a la marca, por suerte pasamos algunos barcos, ahora somos el barco de más adelante, el peeling fue acertado, básicamente lo acertado fue hacerlo antes, ya que en un reach cerrado es imposible hacer un peeling. Esto es parte de anticiparse, ¿no? Eso a veces es lo que hace la diferencia entre un buen trimmer o no, anticiparse a las próximas marcas, a lo que va a pasar más adelante. Resulta que ahora los barcos de atrás nos empiezan a orzar para intentar pasarnos, con lo cual nosotros tenemos que empezar a intentar ir lo más orzado posible para defender nuestra posición. Vamos a comenzar con el trimado para el reach bien cerrado, cerrando bien el tangón, tratando de buscar que el spinnaker siga twisteado, ¿no es cierto? O sea, con la manito afilada, el puño de brasa un poco más bajo que el puño de escota, y comunicándole al timonel cuando estemos cerca o cuando estemos en el máximo cazado del spinnaker. Este máximo cazado obviamente nos lo dará la estabilidad del barco. Entonces, básicamente nosotros seremos los que timoneemos el spinnaker. Cuando sintamos que tenemos todavía escota para cazar y la estabilidad del barco todavía lo aguanta, le diremos al timonel que puede orzar más y continuaremos cazando el spinnaker. La mayor en este caso cumple un papel importante porque es prácticamente el primer fusible que tenemos para controlar el barco. Tenemos que tener en cuenta que la mayor debe estar lo más plana posible, para lo cual el popel debe estar cazado al máximo. Obviamente el outhaul también debe estar cazado. Y el primer control de la mayor que vamos a soltar en el caso de que empiece a aumentar el viento va a ser el bang. Con el bang lo que vamos a lograr es que la mayor se twistee, que pierda presión, que pierda fuerza escorante en la parte superior, y de alguna manera intentaremos seguir haciendo portar la mayor en la parte baja, lo cual la mayor siempre que esté funcionando va a seguir empujando hacia adelante y no hacia sotavento, que es lo que es importante. Obviamente el viento sigue aumentando y nosotros ya afilamos el bang, no nos va a quedar otra que filar la escota y que la mayor comience a gualdrapear. Siempre es importante que la mayor o cualquier vela que tengamos que filar del todo, gualdrapee lo menos posible, ya que una vela en constante flameo es una vela que también está haciendo mucha fuerza escorante, con lo cual hay que minimizar lo máximo posible este caso. Ahora nos encontramos navegando con la mayor prácticamente gualdrapeando, con lo cual debemos estar muy atentos, ya que el spinnaker es el único fusible que nos queda.
Y lo que podemos aprovechar en el caso de que entre una racha más fuerte y estemos por perder el control es lo que había explicado Guille antes, en el que el viento aparente, supongamos que entra una racha muy fuerte y el viento aparente, como Guille explicó antes, se va para atrás. Vamos a aprovechar ese viento aparente para afilar unos 20 centímetros o 30 de escota para que el timonel derive y ajuste de vuelta y retomemos el control. Y una vez que el barco esté controlado y la racha vuelva a pasar, el viento aparente volverá un poco más a proa, intentaremos cazar y volver a orzar de vuelta todo lo que podamos para defendernos, en este caso, en nuestra posición. Bueno, logramos llegar bien en la regata, por suerte quedamos primeros, así que ahora les paso con Gonza, que les va a hablar del trimado de los asimétricos, también en distintas intensidades de viento. Bueno, gracias Juanpa. Qué presión, me dejaste el barco ganando. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos, los que no saludé antes, que llegaron un poquito más tarde. Como les comentó Juanpa, yo les voy a hablar un poco de lo que es el trimado de los asimétricos para los barcos que tienen asimétricos. Un poco la idea es repasar un poco las cosas importantes a tener en cuenta para cada condición, para entender un poco cómo navegar lo más rápido posible el barco, ¿no? Y con esto también salir de la idea, esa idea fija que hay de que trimar por ahí es simplemente manejar los ajustes que tenemos para que la vela se vea linda en un determinado momento y listo, y entender en realidad que el trimado se trata de algo mucho más dinámico y que involucra a toda la gente de la tripulación, involucra una comunicación fluida y involucra una determinada cantidad de cosas que tenemos que saber dominar y entender y priorizar dependiendo de la condición en la que estamos navegando. Así que bueno, ya vamos. Empecemos un poco con lo que son vientos leves y tratemos de entender un poco cuál es el objetivo principal en esta condición, ¿no? Hablamos de vientos leves, que es viento, digamos, entre 3, 4 nudos y 9 nudos de viento, ¿no? Cuando estamos navegando en popa con este viento, obviamente, como nos explicaba Guille al principio, el viento aparente es muy poco, digamos. Si bien el viento real es poco, el viento aparente es menos, con lo cual lo que tenemos que tratar de hacer es generar velocidad y maximizar ese viento aparente que se va a traducir en velocidad. Esta es la típica condición en la que nos cuesta mucho acelerar, nos cuesta mucho generar ese viento aparente, pero realmente es muy fácil perder todo con un pequeño error, con equivocarnos en el trimado, con equivocarnos en la timoneada del barco. Así que es muy importante estar muy, muy concentrados y tratando de anticiparnos a todos los cambios de viento y a la llevada del barco. En este caso, digamos, lo principal va a ser digamos, la presión que vamos a sentir en la escota del spinnaker, ¿no? Acá el trimmer del asimétrico va a ser un poco el que ponga la proa en el lugar adecuado, ¿no? Va a ser un poco el que le marque el ángulo al timonel en el que tiene que navegar, ¿no? Él va a sentir la presión y obviamente cuando le falte presión le va a pedir al timonel que orce un poco hasta que tenga la presión suficiente para generar esa velocidad, y una vez que tiene la velocidad y sienta que tiene la presión suficiente como para ganar un poco de sotavento, le va a pedir que derive, y así van a tener un constante diálogo que les va a servir para llevar el barco siempre al máximo de velocidad y en el ángulo más adecuado. Por supuesto que acá otra cosa también muy importante y que es clave también en lo que es el trimmer, digamos, es entender, digamos, siempre anticiparnos a la condición y saber qué vela vamos a utilizar para cada condición. Por supuesto, como nos hablaba Guille de las velas al principio, el barco puede tener un pañol de diferentes velas, y en esta condición lo que vamos a querer es usar la que esté más adecuada a vientos leves, que va a ser por ahí una 1 o una 1,5, que es una vela por ahí más triangular, más plana, con una tela más liviana, que nos va a permitir tener algo de presión con poco viento, ¿no? Obviamente que si tratamos de navegar en esta condición con una 4 o con una vela de tela muy pesada, no lo vamos a conseguir por más bien que tratemos de navegar. Bueno, en este caso vemos una foto que sirve para ejemplificar un poco lo que es navegar con el rango bajo de poco viento, ¿no? Esta es una regata en Punta del Este este año en la que estábamos tratando de hacer BMG con muy poquito viento, y vemos cómo tratamos de concentrar a la tripulación ahí a proa y a sotavento para tratar de inducir un poquito de escora al barco y reducir un poco la superficie mojada para tratar de ganar un poquito más de velocidad y escuchando siempre al trimmer hablando de la presión, ¿no? El trimmer en este momento era el que más hablaba y el que nos decía hay que orzar, hay que derivar, tengo presión, no tengo presión, y un poco le decía al timonel qué era lo que había que hacer. Acá el trimmer de mayor, como pueden ver, también necesita subir el traveler a bardovento en este caso, porque obviamente lo que trata de hacer es de armar o de inflar la mayor atrás del desvente del spinnaker, que en estas condiciones, como el spinnaker va muy casado, y vamos por ahí en un ángulo muy cerrado, por ahí de 60 de apparent wind angle,
la mayor tiene mucho desvente del spinnaker, entonces el trimmer lo que trata es traerla para barlovento para tratar de inflarla y aportar un poco de potencia al barco. Un buen tip para el trimmer de mayor, en general, cuando estamos navegando con asimétricos, es estar atento a lo que está, a la comunicación que está pasando el trimmer de spinnaker para tratar de copiar en los movimientos que el trimmer hace, ¿no? Cuando el trimmer de spinnaker suelta un poco de escota, lo más probable es que el trimmer de mayor pueda soltar un poco de escota también y acompañar al spinnaker y así asegurar que el trimado sea, digamos, esté en la misma sintonía ambos trimmers, ¿no? En este caso vemos un poco lo mismo, pero digamos, un poco en otra condición, en otro barco, ¿no? Vemos como toda la tripulación está bien a proa, bien a sotavento, tratando de descolar el barco, incluso el trimmer está a sotavento, y lo podemos ver, es el que está de negro, el pelado de negro que está trimando ahí de sotavento, que también lo ayuda para ver un poco mejor la vela y para hablar de la presión que tiene. Es súper importante, como les decía, la comunicación entre el trimmer y el timonel. Esto, en realidad, para ejemplificarlo, también me gustaría contarles brevemente una experiencia personal de una regata que tuvimos hace unos años con Torkel, la semana de la vela, creo que fue por el año 2015, fuimos a correr un barco brasilero, un Soto 40, se llama Carioca, y corrimos una regata dentro del canal, que era como un bardo sota gigante, hacíamos una seguida larga y volvíamos en una popa, y eso era toda la regata, pero largamos con poco viento, y para cuando llegamos a la popa, cuando llegamos al barlovento, ya había muy poquito viento, había 5 nudos, y por ahí calmando lentamente, y teníamos que hacer bordes, porque estábamos cerca de la costa. Y me acuerdo, a mí me tocaba trimar el spinnaker, que yo iba hablando de la presión con el timonel, y pidiéndole que orce y derive, y llevándole un poco, ayudándole a encontrar el ángulo. Y me acuerdo que cada vez que salíamos hacia afuera de la costa, el viento iba calmando, y llegaba un punto donde yo ya decía, ya no tengo más presión, y el táctico ahí decía, bueno, vamos a trabuchar. Trabuchábamos, volvíamos a la costa a buscar presión, y con la comunicación de vuelta. Una vez que llegamos a la costa, volvíamos a trabuchar, y cuando salíamos de vuelta, manejábamos un poco la presión, y en el momento que nos quedábamos sin, enseguida volvíamos a trabuchar, y todo ese proceso nos llevó de a poco a ir despegándonos de la flota, y terminando pasando algo muy, muy inusual, que no creo que se vuelva a repetir, que al final nos despegamos y pudimos llegar en la regata, y finalmente lo que pasó es que calmó del todo el viento, y fuimos el único barco que llegó, y todos los demás no pudieron cruzar la línea, pero en definitiva, un poco como ejemplo de cómo la presión del spinnaker y el ángulo en que estábamos navegando nos llevó a navegar por el lado de la cancha, que era más, ¿cómo se dice?, más conveniente. Bueno, pasemos un poco a lo que son los vientos medios, ¿no? Acá ya estamos hablando de que estamos navegando con 10 nudos, de 10 a 17 nudos, 10 a 16 nudos, ese rango de viento más o menos, y obviamente vamos a estar navegando con otro spinnaker, ¿no? Ya acá posiblemente estemos navegando en el rango muy bajo, posiblemente con una 1,5, pero seguramente en la mayoría de este rango vamos a estar navegando con una 2. Y un poco, acá qué es lo que cambia con respecto a la calma. Acá lo que cambia un poco, obviamente vamos a tener mucha más presión en las velas y vamos a estar trabajando mucho más en los modos del barco, ¿no? Vamos a tener mucha más posibilidad de cambiar los modos, de navegar más bajo, de navegar más altos, de manejar la escora. En este caso, obviamente, también aparece una vela nueva, que es el Stacey, ¿no? Ahora vamos a tener más presión, vamos a navegar más derivados, el upper wing angle va a ser más abierto, y entra esta vela que está ahí, que vemos abajo del spinnaker, la mayoría del spinnaker, que es un spinnaker Stacey, que aporta velocidad, y es otra vela que hay que trimar, y es otra vela que se va a sumar a todo este sistema de trimado, ¿no? Donde la comunicación es clave. Acá, más que nada, va a ser más importante porque también la tripulación va a ser más dinámica. Todos los cambios en esta condición van a ser mucho más dinámicos, ¿no? El trimmer de spinnaker va a estar hablando de la presión y va a estar viendo la velocidad, que también va a ser un buen indicador para saber dónde pone la proa, y el trimmer de mayor va a intentar seguirlo, lo mismo que el trimmer del Stacey. En este caso vemos en la foto de la derecha cómo las 3 velas están bien trimadas, como el twist están un poco en armonía en las 3 velas, y cómo en ese barco está funcionando bien esa comunicación, ¿no? Vemos también a la izquierda cómo el peso ya está más a barlovento, el barco lo buscamos que esté un poco más plano, vamos a trabajar mucho con los modos, ¿no? Acá vemos otro ejemplo donde el barco ya está más plano, más derivado, donde el trimmer se acerca más al timonel porque obviamente hay más viento, hay más ruido, y trata de seguir comunicándose, ¿no? Otra cosa importante también a tener en cuenta, que en esta condición empieza a aparecer las olas, ¿no? Y eso nos obliga todavía a ser más dinámicos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de navegar en Chile, para los que no conocen Chile, es un lugar donde hay mucha ola, en general hay una onda muy grande que siempre está, y que con vientos medios en general es mucho más grande que el viento que hay, ¿no? Entonces la popa se trata, cuando tenés la ola a favor, el viento aparente cambia mucho, cuando baja la ola y acelera, el barco
empieza a acelerar y obviamente el viento aparente se va para adelante, lo que nos obliga a empezar a cazar rápidamente el spinnaker, el timonel empezar a derivar para tratar de mantener el viento aparente, y una vez que el barco se frena con la ola de adelante va a pasar un poco lo contrario, ¿no? El barco se va a frenar, el viento aparente se va a abrir y ahí el trimmer de spinnaker tiene que estar muy atento para soltar 1 metro de escota hasta que el timonel vuelva a orzar el barco al ángulo adecuado y volver con el loop de trimado, ¿no? Eso es súper importante, toda esa dinámica, toda esa sincronía entre los trimmers y el timonel para que el barco vaya lo más rápido posible. Y acá también entra obviamente la persona que habla del viento, que un poco nos anticipa lo que va a venir y lo que va a pasar. Acá un poco lo que quería mostrarles es una situación típica de una regata de flota con asimétricos en la que la flota deriva y empieza un poco en esta lo que son la batalla de los modos, ¿no? Ahí vemos en la imagen de la izquierda, eso es una regata en el Mundial de Soto 40 en 2013, que fue en Chile, donde el barco ese que está allá adelante es el que venía ganando la regata y tiene una distancia, una ventaja bastante saludable, con lo cual se puede ver cómo está navegando su BMG, ¿no? Está navegando su ángulo ideal y está yendo lo más rápido posible. Pero vemos cómo los otros 2 barcos de atrás están muy pegados, el segundo y el tercero, entonces ahí ya están cambiando el modo para tratar de sacar una ventaja, ¿no? El tercero está tratando de derivar, haciendo un poco un modo bajo, para tratar de quedar en una posición beneficiosa a la hora de tener que trabuchar y poder atacar al segundo y pasarlo. Y el segundo lo que está haciendo es tratando de defenderse, ¿no? Están haciendo un modo bajo, con lo cual van a perder un poco de distancia con el primero, pero van a defender su lugar. Entonces, esto es un poco lo que sucede cuando se derivan en estas regatas tan apretadas con asimétricos, ¿no? Es un poco ese cambio de modos, es a lo que tenemos que estar preparados, porque las circunstancias de la regata nos van a marcar un poco cómo vamos a estar navegando el barco y qué cambios vamos a tener que hacer con el peso de la tripulación, con el trimado de las velas, con el timonel, para adaptarnos a estas nuevas situaciones. En este caso vemos un poco lo mismo, ¿no? El mismo barco, la misma regata, el mismo día, pero en 2 modos diferentes. Y acá, si querés, Guille, te dejo a vos que hagas un comentario sobre la foto esta. Bueno, gracias, Gonza. Sí, la verdad que esta situación me gustó muchísimo cuando la vi. Nada, en el barco, en la situación de Barlovento es BMG, que podemos ver que toda la tripulación colgado en su correcto lugar, bien compacta. Seguramente ahí a Barlovento colgado está Gaby Marino, que es un experto en cantar el viento, y eso nos permite, como dijiste antes, y lo venimos repitiendo, que poder anticipar lo que va a pasar es muy importante para el timonel, que ahí era Beto. Entonces, si por ejemplo estamos en una calma y Gaby tira en 10 segundos, casi seguro va a venir una racha, entonces bueno, ya vamos preparando, se van preparando el trimmer y el timonel, y cuando pega la racha y el barco empieza a acelerar, el Soto 40 es un barco bastante ágil, ahí bajamos, entonces bajamos, mantenemos la velocidad, seguimos con ese tren de viento, y por ahí Gaby dice en 15 calma, entonces bueno, ahí ya nos preparamos, y cuando ya empieza a calmar, ahí ya no esperamos que baje la velocidad, sino que ya vamos para arriba, y a su vez el trimmer de spinnaker va cantando la presión en el timón, y seguramente hay uno regulando el foque, en toda esa dinámica que, como vos dijiste antes, cuando fila el asimétrico, fila mayor, y cuando caza asimétrico, caza mayor, y seguramente el foque. Es como que las 3 velas van juntas. Después, la otra situación es que la vemos en el modo bajo, que es lo que estábamos hablando de cómo los trimmers y el timonel se tienen que adaptar a ciertas situaciones que les dice el táctico, que seguramente estará defendiendo una posición para poder trabuchar o tratando de atacar un barco de adelante. Esta me gustó mucho porque en la anterior iban colgados y uno solo va adelante del obenque. Y si ustedes ven en esta, van casi 3 o 4 adelante del obenque. Y otra cosa muy importante, la verdad que estas fotos son muy buenas, es cómo la tripulación va lo más compacta posible. ¿Qué hace que juntemos la tripulación y el centro de gravedad? Hace que el barco no se mueva tanto. Y en esta situación, que el spinnaker va muy bobo porque estamos soaking, estamos modo bajo, la escota tiene muy poca presión, que el barco no se mueva, o que se mueva como nosotros queremos, y no como lo moverían las olas, es muy importante. También otra cosa que me gustó mucho de esta foto es cómo está ajustado el foque. Con la driza de foque está perfecta, con unas pequeñas arrugas, y muy suelto arriba,
¿para qué está tan suelto arriba? Para que arme bien abajo. Porque si nosotros hacemos que la parte de arriba funcione bien, seguramente abajo va a quedar sobrecasado. Y eso le va a mandar un mal flujo al asimétrico. Y después, bueno, el ángulo de la mayor, obviamente, mucho más abierto que en la otra, porque vamos mucho más derivados. La verdad que estas dos fotos muestran bien cómo la tripulación, timonel y trimmers se adaptaron perfectamente a lo que pidió el táctico. Gracias, Gonza. Bueno, bárbaro, Ville. Bueno, con eso ya pasamos a lo que es el con vientos fuertes, ¿no? Y acá cambia un poco la condición, porque acá nuestro principal objetivo obviamente va a ser tratar de ir lo más rápido posible, tratar de planear, tratar de mantener al barco planeando todo el tiempo y agarrando cada una de las olas que podemos, y si podemos pasarlas por arriba también. Obviamente que junto con eso, el otro objetivo, prioritario es mantener el control, porque en general en estas condiciones el mejor BMG es ir lo más orzado posible, que nos permita la estabilidad, es decir, por decirlo de otra manera, al límite de irnos a la orza, para ir lo más rápido posible y planeando. Entonces esto significa que el barco va a ir muy exigido, el timón va a ir muy al límite, entonces lo que tenemos que hacer es tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Acá la comunicación va a pasar a ser más en relación a la estabilidad y a la presión que siente el timonel en el timón y en la capacidad que tiene para derivar en caso de que necesitase, ¿no? Acá hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Principalmente lo primero que vamos a hacer es mandar el peso para atrás y a barlovento, vamos a tratar de adrizar el barco lo más posible, vamos a tratar de llevar el peso lo más atrás para sacar la prueba del agua, para facilitar el planeo, para tener más tiempo en el agua y con eso más control del barco. Vamos a tratar de tener la mayor bien twisteada, porque para tratar de sacarle un poco de side force, vamos a decir, fuerza escorante a la mayor, ¿no? Si tenemos el van casado, en vez de aportarnos en driving force, en vez de aportarnos en avance, nos va a aportar más en escora y en otra cosa, lo cual va a ser muy lento. Vamos a ir con el van bien filado, suelto diría, y con la escota de mayor más casada, con la botavara más cerca del barco. Es importante tener carga en la mayor, porque eso nos va a ayudar a encontrar el ángulo adecuado con el spinnaker y con el asimétrico trabajando de forma adecuada. Si nosotros tuviéramos la mayor muy suelta y orzásemos hasta el límite de la estabilidad solo con el spinnaker, sería peligroso. No solo sería un ángulo equivocado y iríamos más lentos, por ahí muy orzados y lentos, sino que además sería peligroso para la estabilidad del barco, y ahora lo vamos a ver por qué. En la foto de la derecha podemos ver, bueno, un Soto 33 en Mar del Plata, acá en Chinque pasando una ola muy fuerte. Estos barcos tienen mucha vela y van muy rápido en popa, y acá estamos pasando una ola planeando a fondo, pero vemos como la botavara está como muy afuera del barco, ¿no? Esto puede ser por dos situaciones. Uno puede ser porque tenemos la mayor muy filada, lo cual sería malo, y otro puede ser porque ya estaríamos descargando el barco porque estamos al límite del timón. Pero, digamos, si fuera la primera situación sería algo peligroso, porque nosotros, digamos, si entrase una racha o aumentase el viento, nosotros no tendríamos más armas que filar el asimétrico para descargar el barco, lo cual podemos perder el asimétrico, es decir, que flamee entero el asimétrico, o directamente irnos a la orza. Con lo cual, la mayor es importante tenerla casada, cargada, para que cuando entre la presión sea nuestro primer fusible, nuestra primera descarga. Vamos a descargar el barco soltando la mayor y que el timonel tenga ahí, recupere un poco el control para lograr esos 3 grados de derivar para mantener el barco. Y obviamente con el spinnaker también el trimado tiene que ser muy dinámico con la comunicación con el timonel, y vamos a soltar el spinnaker unos 30 centímetros de escota o 20 centímetros de escota de golpes para que el timón tenga presión y pueda derivar, y vamos a recuperar esa escota. Es decir, es muy importante también lo que decía Guille, ¿no? La persona que habla del viento. La persona que habla del viento nos va a anticipar a la presión y nos va a ayudar a trimar mucho mejor y anticiparnos, ¿no? Va a venir más presión cuando entra, vamos a descargar un poco las escotas, vamos a soltar el spinnaker también un poco para que recupere, para que tenga presión en el timón para poder derivar el barco, y una vez que lo pudimos hacer vamos a recuperar esa escota para que tengamos lo suficiente para poder hacer lo mismo en la próxima ola. Por supuesto que tener el spinnaker sobrecasado en esta condición es muy malo, porque nos va a escorar mucho, que es lo que no queremos. Nosotros vamos a querer llevar el barco a un ángulo de escora constante, planeando todo el tiempo y tratando de controlar en el trimado fino el exceso de escora y la tendencia a orzar del barco. Acá vemos otra imagen de un J70 planeando Mar del Plata también. Podemos ver
el ángulo de escora que llevan, como el barco va planeando, la botavara bastante cerca del barco, bien twisteada, el foque y el spinnaker bien trimados, el foque por ahí un poco suelto, pero también hay momentos en que puede ser deseado ese efecto. En este caso vemos también un TP52 para ver también, para notar dónde está la botavara y también cuán twisteada está la mayor y el ángulo de escora en que lleva el barco, y un poco dónde está toda la tripulación, ¿no? Vemos cómo toda la tripulación del barco está del último candelero para atrás, todos a bardovento, y el barco planeando al máximo posible, ¿no? Este es un poco el mismo caso desde otro ángulo. El barco con una escora constante, lo ideal es mantener esa escora constante todo el tiempo y el ángulo de viento aparente todo el tiempo. Para eso necesitamos que el timonel pueda timonear el barco y es importante que hable todo el tiempo de lo que necesita para que los trimmers puedan reaccionar acorde, ¿no? Por supuesto, otra cosa importante que no mencioné también es tener en cuenta que para esta condición vamos a necesitar el asimétrico de viento, ¿no? En este caso va a ser el A4, que va a ser el asimétrico diseñado para navegar con ese apparent wind angle, que tenga el twist en la baluma adecuado, que tenga la tela adecuada para trabajar bien con esta condición de viento. En este caso, esta es una foto interesante en la que se encuentra en un modo rápido, que fue el año pasado en Cascais, y me parece, Guille, te voy a dejar que lo comentes porque creo que vos tenés esta situación muy, muy grabada y nos podés un poco contar qué es lo interesante de esta foto. Sí, Gonza, me acuerdo perfecto de esto, vos venías conmigo también en el bote, esto es Cascais, que es un lugar espectacular, con vientos que pueden ser calmos, pero también cuando hay viento del norte sopla y hay mucha ola, y pone muy a prueba las tripulaciones. Un poco esto de lo que hablamos, ¿no? De cuando hay mucho viento, si la tripulación se tiene confianza, el barco lo siente que está preparado para eso, por supuesto navega mucho mejor, y es algo que le pasa mucho a la Azurra, al equipo Azurra, cuando hay viento, se siente muy confiado. Esto me acuerdo que había derivado con buenas, derivan el offset, el platoon bastante adelante, trabuchan los dos a la vez, en la trabuchada queda un poco a barlovento el Azurra, pero atrás, pero lo veníamos alcanzando de esto de navegar mejor y con confianza, nuestra trabuchada fue un poco mejor, lo seguimos alcanzando hasta que ya nos estábamos poniendo en una situación fuerte, hasta que el táctico decide vamos por barlovento. Y ahí es cuando toda la tripulación se pone en, digamos, hacer lo que el táctico pide. Acá lo vemos perfecto, fíjense cómo el van está prácticamente todo suelto, porque hay que ir para arriba y no aumentar la escora, solo está trabajando la parte baja de la mayor, bien twisteada la mayor, sin van prácticamente. El foque también, fíjense que la parte de arriba está absolutamente twisteada y flameando, solo trabaja la parte de abajo del foque. El spinnaker, el asimétrico, un poquito desventado, como hablamos que era lo ideal para estas condiciones, y seguramente si el estándar con este viento de burda es X, seguramente ahora la cazamos bastante más para, de esa manera, aplanar la mayor, también aplanamos el foque, y también corregimos un poco el gratil del asimétrico, que lo ponemos más recto, y esto hace también que twistee más el asimétrico. En definitiva, lo que se hizo, se adaptó a lo que pidió el táctico, trimmers y timonel, para poner el barco lo más rápido posible, y bueno, terminó esto que lo pudimos pasar al plato. Bueno, buenísimo, gracias Guille. Bueno, con esto creo que ya un poco terminamos lo que es el trimado en PMG, digamos, en lo que es la combinación de velocidad y ángulo, es decir, en popa, y pasamos a lo que es el trimado más en línea recta, ¿no? Lo que es el reach. En este caso vamos a empezar con lo que es poco viento, ¿no? Acá hay un poco con lo que tiene que ver con lo que ya habíamos hablado, es súper importante tener claro cuál es la vela que vamos a utilizar para la condición, ¿no? Supongamos que tenemos una regata como las que decía Guille, estos monios que tenemos en Dársena, por ahí unas marcas fijas donde antes de la largada vamos a ver un poco cómo es la regata, vamos a ver cómo son los ángulos para cada una de las piernas y vamos a tener una idea inicial en la cabeza de cuáles son las velas que vamos a usar en cada una, porque por ahí algunas BMG en popa, otras son ceñidas puras y otras son piernas medio de través, como puede ser esta que estamos viendo en pantalla, donde tenemos que tener una idea de qué vela vamos a usar. Ahí vamos a
la tabla de crossovers, y ahí está la importancia de la tabla de crossover que nos mostraba Guilla al principio, ¿no? Vamos a ver que vamos a navegar con 130 de true wind angle, con un viento de 6 nudos, y que en esa condición vamos a necesitar usar el A1. Bueno, perfecto, entonces ahí es donde vamos a definir la vela. Es súper importante y es el primer paso, obviamente, para el éxito en esa pierna, tener la vela adecuada. Si nos equivocamos de vela, por más que trimemos bien, algo vamos a estar perdiendo. Con lo cual acá, habiendo elegido la vela adecuada, teniendo en claro cuál es el pañol que tiene el barco, y teniendo bien hecho el crossover, nos vamos a poner a trimar, y lo que cambia en la dinámica un poco es que en lugar de ajustar un poco el rumbo y digamos, el ángulo de true wind angle y el trimado para la mejor condición, para buscar el mejor ángulo para derivar, en este caso el ángulo se va a quedar fijo y lo que vamos a hacer es trimar y adaptar las velas para el rumbo en el que estamos navegando. Es un poco diferente a lo que es navegar en PMG, ¿no? O sea, acá nos vamos a tener que adaptar con las velas a cada uno de los ángulos, a cada uno de los cambios de viento, a cada uno de los cambios de intensidad de viento también, y vamos a tener que manejar los pesos acorde, ¿no? Acá la comunicación tiene que ser mucho para que las velas funcionen de manera sincrónica, vamos a decir, y que los trimmers manejen los pesos de los restos de los tripulantes para que el balance del barco, la presión en el timón y ambas velas funcionen de forma sincrónica, vamos a decir, en conjunto. Pero bueno, pasemos a lo que es lo mismo, pero con un poco más de viento, ¿no? Acá, digamos, lo mismo, la dinámica va a ser trimar las velas en función del rumbo en el que estamos navegando, pero acá entra en juego otro factor, que es un poco la estabilidad del barco. De vuelta, vamos a tener que tener la vela adecuada para el ángulo, suponiendo que la tenemos. De todas maneras, el barco puede ser que esté navegando, como cuando navegamos en popa con mucho viento, puede ser que estemos navegando cerca del límite de la estabilidad del barco, cerca del límite de la estabilidad del rumbo del barco también. Entonces es súper importante acá tener una buena comunicación del viento para anticiparnos a lo que nos va a venir, para anticiparnos a las cazadas y a las filadas de los spinnakers y de la mayor en caso de que haga falta, llevar un par de grados si hace falta, y tener claro cómo vamos a reaccionar a cada uno de los cambios de viento, porque si reaccionamos tarde, lo que puede pasar es que nos vamos a la borsa, o que se nos desinfla el spinnaker y el barco que tenemos al lado nos va a pasar. Otra cosa importante a tener en cuenta acá, obviamente vamos a llevar la mayor full twisteada, con el van completamente filado, tratando de armarla en la parte baja, y si es necesario vamos a soltar la escota también, y va a ser nuestro primer fusible para descargar el barco. El barco lo vamos un poco a descargar de atrás para adelante, vamos a soltar primero la mayor, y después vamos a ir soltando el spinnaker, digamos, con esta técnica de tratar de descargarlo de golpe que le permita al timonel tratar de derivar, para tratar de controlar el barco y tratar de mantener el rumbo solo cuando se puede, y adelantarnos a la persona que está en la manija para asegurarnos que tenemos la suficiente escota para soltar y para no perder el spinnaker cuando haya que cazar de vuelta, ¿no? Acá en este caso tenemos dos fotos que es interesante verlas un poco, para ver cuáles son las diferencias, ¿no? A la izquierda vemos un J105 que vemos que está navegando en un ángulo de reach, y vemos cómo viene con la mayor completamente desinflada, el barco muy escorado, o sea, la mayor flameando, el barco muy escorado, y medio al límite de por ahí irse a la orza. Pero vemos también que el spinnaker está como medio sobrecasado, ¿no? En esta condición, obviamente, el spinnaker tenerlo sobrecasado es gravísimo, porque no solo nos aporta escora, sino que además nos frena, y cuando nosotros lo queremos descargar, no descarga lo suficiente para poder tener timón para derivar. Entonces, en este caso, digamos, no parece tener un buen audio. Ese barco posiblemente esté muy cerca de irse a la bolsa. Por otro lado, vemos que el peso de la tripulación está un poco separado, y tenemos gente muy adelante, entonces obviamente eso no es muy bueno. En el barco de la derecha vemos un caso del Sandokan, que es un barco de acá de Argentina, corriendo en Punta del Este. Ahí está pasando la punta de Solanas. En ese caso estábamos pasando en un reach muy apretado, vemos como la mayor también va desinflada, completamente twisteada, el van suelto, la escota también. Por momentos se podía inflar la parte baja nomás, pero acá era súper importante anticiparnos al viento, anticiparse. El trimmer venía hablando de un poco de cómo tenía la simétrica, el timonel hablando de la presión en el timón, y era súper importante mantener la concentración y la anticipación para navegar bien el barco, para pasar esta punta que realmente le pasamos a muy pocos metros, y que cualquier error, pinchar el spinnaker o irnos a la orza, por ahí significaba terminar chocándonos una piedra, ¿no? Entonces es súper clave, digamos, estas cosas que les estaba diciendo, ¿no?
Bueno, y por último vamos a pasar a hacer un repaso un poco de lo que son los códigos ceros, ¿no? Que son estas velas. Los códigos ceros son estas velas que entran un poco entre lo que son los Genoas y los Spinnakers, ¿no? Son estas velas autoportantes que tienen un rango de viento, un poco como se ve en el gráfico de la derecha, entre las velas de ceñida y lo que son las velas de popa o de reach. Son velas que ya no son de nylon, normalmente son velas de tecnología 3DI o que son de laminados, que tienen más carga, digamos, y que dependiendo de su diseño, que pueden ser varios, puede ser, como ven ahí, un COD 55, un COD 65 y un COD 75, que también es conocido como el acero, dependiendo del diseño que tengan, son más planas o más profundas y tienen más o menos área, y eso depende un poco para el ángulo para el cual están diseñados, ¿no? Vamos a decir que un código cero puede entrar con 5 nudos a 50 de true win angle, que puede ser 25 de apparent win angle, que sería como un Genoa de calma, y también podemos tener un acero que sea para navegar con 115 de true win angle y que sea 70 de apparent win angle, vamos a decir, mucho más derivado. Pero bueno, eso es el rango grande. Dentro de ese rango grande hay un montón de tipos de velas y también depende de la estabilidad del barco y de la maniobra que tenga cada barco. Como les decía, son velas que son autoportantes, que en el gratil llevan mucha tensión y que requieren ciertas cosas de maniobra en el barco para que funcionen bien, con lo cual son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para pensar en un código cero, pero es bueno entender un poco de qué se tratan estas velas que muchas veces no está del todo claro, ¿no? Es una familia de velas grande, el acero es una de todas esas velas y están dentro de los Genoas y los Spinnakers, y también hay que entender que hay algunos barcos en los que por ahí son aparejos al tope con Genoas muy grandes, donde un acero por ahí no les aportaría mucho, pero en un barco donde tienen Genoas chicos, un aparejo fraccionado y un botalón grande, por ahí que puedan tener un código cero grande, sí les permite tenerlo, y es una vela que nos aporta mucho cuando toca usarse. En este caso, obviamente, acá se ven algunas fotos que estas son las velas como se usan en apparent win angle muy cerrados, es decir, muy orzados, se suben y se bajan en ángulos muy orzados. Las velas son de enrollar, o sea, se enrollan y el tubito, una vez enrollado, se baja y se sube por vento o por sotavento, dependiendo del caso, también se puede hacer. Son velas que necesitan un cabo antitorsión en el gratil, que soportan la carga y que además ayudan para enrollar, salvo en el caso de las velas Helix, que es un producto de North Sails, que es para otra charla completamente. Y acá un poco lo que vemos son dos ejemplos para entender un poco lo que es un COD 55. A la izquierda vemos el Rambler, que es un 88 pies, que está navegando con lo que sería como un masthead cero, es un Genoa de calma enorme, que está navegando prácticamente ceñida con este Genoa, con este código cero. Y a la derecha vemos un EP52 que tiene un acero, sería un COD 75, ¿no? Es una vela más gorda, más grande, dependiendo del code 75 que hagamos, ¿no? En este caso, obviamente, parece que es más chico que el otro, pero lo que quiero decir es para un rango de viento mucho más derivado y es una vela diferente. El acero, básicamente la diferencia que tiene, que está hecho para poder medir como asimétrico para algunas fórmulas, ¿no? Digamos que para muchas fórmulas la definición de asimétrico, para que una vela sea un asimétrico, tiene que tener por lo menos el 75% de ancho al medio, tiene que tener por lo menos el 75% del ancho de la base. Es decir, el medio de la vela tiene que ser por lo menos el 75% de la base, como explica en el gráfico de la derecha, y básicamente el acero lo que es un código cero que tiene forzada la curva de Baluma en este caso para poder cumplir con ese 75% y medir como asimétrico y que sea transparente para algunas fórmulas. Esto es algo que acaba de cambiar para la fórmula ORC y que requiere un análisis más específico para cada barco. No significa que la vela tenga que desaparecer, pero posiblemente tenga que ser diferente, pero cada caso tendrá su análisis. Pero simplemente era para explicar un poco cómo es el concepto de esta vela. También, para que entendamos, a la izquierda vemos cómo es una vela que lleva mucha tensión en el gratín, navega con poco sag, se navega más orzado, tiene un bajador. El trimado es un poco una combinación entre lo que es un Genoa y lo que es un asimétrico. Así que bueno, con esto creo que ya termino la presentación. No sé cómo, no dejé el barco primero como Juanpa, pero espero que les haya servido. Bueno, Juan, si querés ya podemos pasar a lo que son las preguntas. Bueno, excelente, impresionante todas las explicaciones, súper claras, buenísimas las vivencias de distintos campos de regata,
Me gustó mucho, Guille, lo del tema de los moños en Buenos Aires, que tenés toda la razón, de esos moños. Pero bueno, yendo a algunas preguntas, estuvimos respondiendo algunas en el chat. Empezamos por una para vos, Gonza, justo que está con esta foto. ¿Podés decirnos si hay alguna diferencia de cómo trimar un código cero o cómo trimar un asimétrico? Sí, como te decía, digamos, el trimado del código cero es un poco diferente a lo que es el trimado de un asimétrico. Digamos, el código cero se parece por ahí más a lo que es el trimado de un Genoa que al de un asimétrico, ¿no? Es el trimado por ahí un poco más estático en la escota, dependerá un poco de la condición, y por ahí el rumbo del barco va a ser un poco más dinámico también, porque el código cero, digamos, y también depende un poco de la condición, tenemos que navegarlo dentro de un cierto rango de ángulo para poder aprovecharlo al 100%, ¿no? Pero como te decía, digamos, el trimado va a ser más parecido a por ahí lo que es un Genoa. Vamos a trabajar con el twist en relación al balance del barco, soltando, cazando el bajador, vamos a soltar la escota y vamos a mirar las velas, tienen las lanitas, y un poco va a pasar por ahí el trimado, ¿no? El desvente de la mayor, digamos, la escora del barco, un poco todo lo que tiene que ver, o lo que hablamos la semana pasada con la charla de trimado de Enseñida, combinado un poco con lo que es una espinaca, ¿no? Perfecto. Guille, ya que estamos hablando un poco del Reach y como vemos acá las fotos y sumando un poco también por ahí la popa, nos estaban preguntando cuán importante es el seteo del popel en Reach, ¿no? Y en la popa. Sí, es una muy buena pregunta. Te diría que con poco viento hay que tratar de ir con el palo lo más adelante posible, es decir, filando el popel. Vamos a concentrarnos ahora a hablar un poco con Spinnaker. Filar al máximo el popel, el palo hacia adelante, lo que hace más que nada es que trabaje mejor la mayor, que arme mejor la mayor. Si podemos ver el Star, que tiene una mayor gigante que va con el palo muy, muy para adelante. Y bueno, y después cuando hay más viento, la verdad que yo lo que haría, por una cuestión más de seguridad que otra cosa, es cazar un poco el popel para que el aparejo esté bien sostenido en el caso que nos vayamos a la orza o hagamos una tumbada por barlovento, nada más que por eso lo tesaría un poco más. Otra cosa que se suele hacer también en aparejos al tope o que no tiene crucetas para atrás, sino crucetas a 90 grados, se pone una drisa en proa, se suelta todo el popel, se caza la drisa de proa para que el palo vaya para adelante. Después ya con asimétricos creo que es un poquito diferente. Cuando vas BMG bien bajo, también el popero, la burda suelta, y ya cuando hay más viento, seguramente algo que pasa mucho en el J70, que cuando intenta planear o en un barco muy planeador como el Soto 33, la burda o el popel van un poco más cazados para dar un poco más de tensión al gratil, que abra un poco más la vela y el barco esté más ágil y que podamos usar para poder planear o buscar algo sin tumbarnos. Perfecto, clarísimo, Guille. Juanpa, vamos un poquito al lado del inicio de la charla, que era con los simétricos, o sea, los Spinnaker simétricos, y si nos puedes contar muy brevemente, que hubo muchas consultas, cómo funciona la altura del tangón y qué efecto tiene. Mira, básicamente la altura del tangón lo que te modifica es la posición de la profundidad del spinnaker, ¿no? Cuanto más bajo esté el tangón con respecto a la escota, lo que haremos es correr la profundidad del spinnaker hacia adelante, y cuanto más arriba, obviamente, más atrás. Esto, digamos, podemos usarlo de distinta manera. En rumbos por ahí más derivados, como popa redonda, lo que queremos es que la posición, la profundidad del spinnaker esté lo más al medio posible, con lo cual estamos buscando ahí que los puños estén parejos o a la misma altura. A medida que empezamos a orzar, siempre y cuando tengamos un viento por ahí constante, podemos intentar que el puño de braza esté un poquito más bajo y de esa manera llevar la profundidad hacia adelante. También eso va a twistear el spinnaker y, digamos, lo va a hacer un poquito más rendidor en cuanto al BMG. Suponiendo que sigue bajando el viento y seguimos en rumbos más orzados, ya podemos empezar a necesitar un poco más de potencia, con lo cual podemos empezar a levantar un poco más la altura del tangón y llevar la profundidad un poco más al medio, simular una especie de Genoa light, ¿no? Con la profundidad más cerca del centro de la vela y no tan adelante. Eso nos va a mejorar mucho la potencia. Otro trimado por ahí un poco más extremo por ahí es, en algún caso que necesitemos orzar
por demás, tener el puño de brasa un poco más alto que la escota, un poco. Esto nos va a aplanar la entrada del spinnaker y nos va a permitir orzar un par de grados extra. Yo personalmente creo que no es lo mejor en cuanto al BMG, pero sí puede ser útil por ahí en algún caso de navegar un par de segundos, un par de minutitos para dar alguna boya, por ejemplo. Bueno, espectacular. Hay varias preguntas más. Nos están consultando varios para volver a ver estas charlas. Recuerden que van a estar todas subidas de a poco en nuestro canal de YouTube de Sailing Gear, y lo vamos a avisar por las redes, lo vamos a avisar por el mailing list que seguramente muchos de ustedes están recibiendo. Sabemos que hoy es domingo, que muchas ya están trabajando en esta época, así que vamos a ir de a poco cerrando la charla. Nada, quería agradecerle yo particularmente a Guille, a Juan Pagonza, la verdad que una exposición espectacular, hay un montón de agradecimientos, no se vayan todavía, va a hablar ahora y le cedo la palabra a Torkel. Torkel, ¿estás por ahí? Sí, gracias Juan. Solamente quería agradecer un poco a todos por la asistencia. Sabemos que, digamos, que para muchos el día de hoy es un día complicado, así que la verdad que valoramos mucho que estén acá conectados con nosotros. Es una oportunidad para nosotros de también transmitirles toda nuestra experiencia. Con esto damos como un poco por terminado la parte del ciclo referida al trimado de las velas, y de aquí en adelante vamos a continuar concentrándonos en los aspectos que tienen que ver con la performance del barco, pero tocando otros temas que no necesariamente están relacionados con las velas. Así que nada, simplemente agradecerles. En los próximos días les iremos notificando acerca de cuándo es la próxima charla y qué tema vamos a ir tratando, así ustedes ya pueden ir preparándose para el próximo fin de semana. Muchas gracias a todos y les agradecemos nuevamente. Ha sido un placer compartir esto con ustedes. Bueno, muchas gracias Torkel, muchas gracias Guille, muchas gracias Juan Pagonza de nuevo, y muchas gracias a los más de 800 participantes que se sumaron. Los esperamos en las próximas charlas, vamos a subir todo, como le dijimos, al canal de YouTube. Muy buenas noches, a cuidarse, y pronto nos estaremos viendo en el agua. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, buenas noches. Chao a todos. Chao, chao, gracias.